La clase de hoy es sobre el tema moléculas marcadas. Tenemos que empezar por una definición. ¿Qué es una molécula marcada? Una molécula marcada es una molécula que contiene uno o más átomos que la diferencian de la original. Esos átomos son como marcas y son los que permiten detectar esa molécula y diferenciar esa molécula dentro de un conjunto de moléculas iguales. La marca tiene que tener una propiedad que permita detectarla de manera diferencial. Eso es lo principal dentro de una molécula marcada. Las moléculas marcadas pueden tener distinta naturaleza de esa marca. Puede ser una marca fluorescente, puede ser una marca luminiscente, puede ser una marca enzimática. Podemos sustituir un átomo de la molécula por un isótopo estable que tenga una masa diferente, que por lo tanto se pueda diferenciar por espectroscopía de masa, o puede ser una marca radiactiva. Obviamente, dentro de nuestro curso nos vamos a centrar en lo que son las moléculas marcadas con una marca radiactiva. El proceso de incorporación del radionucleido a la molécula de interés es lo que llamamos marcación. ¿No? Y entonces tenemos que una molécula determinada, le incorporamos de alguna manera un radionucleido y tenemos una molécula marcada. Como lo dijimos en la diapo anterior, una molécula marcada radiactivamente, que es en lo que nos vamos a centrar en este curso. Los marcados pueden ser isotópicos o pueden ser no isotópicos. ¿Qué significa esto? Isotópico es el marcado en el cual nosotros sustituimos un átomo de la molécula a marcar por un radionucleido que es un isótopo del elemento que contenía la molécula. Mientras que el marcado no isotópico es aquel en el cual sustituimos un átomo por otro, por un radionucleido, pero que no es un isótopo del elemento original. A su vez, podemos tener en las moléculas marcadas moléculas con marcado simple, cuando tenemos una única unidad de radionucleido en toda la molécula, o puede ser múltiple. Múltiple cuando tenemos más de un radionucleido dentro de la molécula marcada. Cuando tenemos varios radionucleidos, todos ellos iguales, el marcado puede ser uniforme cuando estos se encuentran distribuidos estadísticamente en todos los sitios posibles de la molécula y además en igual cantidad, con igual actividad por átomo, mientras que vamos a hablar de un marcado general cuando tenemos un marcado múltiple, varias unidades de radionucleido en la molécula, pero que no están en todos los sitios posibles o que se encuentran en todos los sitios, pero distinta cantidad de actividad, o sea, la distribución no es uniforme. A su vez, hablamos de marcado mixto cuando tenemos una molécula donde hay varios radionucleidos diferentes dentro de la molécula. Cuando hablamos de marcado múltiple y en particular del marcado general, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del método de marcación utilizado, ¿ah? Puede ser que no todas las posiciones de una molécula, no todos los carbonos son iguales o no todos los hidrógenos van a ser iguales dependiendo del grupo funcional al que pertenezcan. Algunos son más lábiles que otros y a eso se debe que en el procedimiento de marcación el radionucleido, por ejemplo, si fuera un tritio que sustituya a un hidrógeno, no se incorpore exactamente en la misma proporción en todas las posiciones posibles. Cuando tenemos la marcación isotópica implica la reacción de intercambio de uno o más átomos dentro de una molécula por un isótopo del mismo. Lo más común es la tritiación, que ya comentamos, en moléculas que poseen hidrógeno. La marcación con carbono 11, cuando ustedes ya hablaron de aplicaciones o van a hablar en algún momento de aplicaciones médicas de las moléculas marcadas, van a ver que las moléculas marcadas con carbono 11 tienen importancia dentro de esas aplicaciones médicas diagnósticas.
Otro ejemplo también puede ser el caso de la marcación con yodo en moléculas como son las hormonas tiroideas, que originalmente ya poseen yodo en su estructura. En la marcación isotópica, la ventaja fundamental que tiene es que vamos a obtener una molécula con idénticas propiedades químicas, fisicoquímicas y por tanto biológicas que la molécula de interés, porque ustedes ya saben que los isótopos se diferencian en la masa, pero no se diferencian en las propiedades químicas. Cuando tenemos una marcación no isotópica, lo que hacemos es una reacción de sustitución de un átomo, de un elemento, por un isótopo radiactivo de otro elemento dentro de la molécula. Tenemos en la figura el ejemplo de la metionina y la selenometionina. La selenometionina es una molécula marcada en la cual sustituimos un azufre originalmente presente en la molécula por un átomo de selenio 75. Si bien selenio y azufre tienen algunas propiedades en común, vamos a tener que alguna modificación de propiedades físico-químicas y biológicas se da. Y si bien es común utilizar en muchos experimentos la selenometionina como un modelo de la metionina, tenemos que tener presente que puede haber cierta variación en las propiedades. En algunos casos hablamos de marcación en procesos en los cuales no sustituimos un átomo por otro, sino que incorporamos directamente un átomo radiactivo que es completamente ajeno a la molécula original. Eso pasa muy frecuentemente dentro de las moléculas marcadas de aplicación en aplicaciones médicas, en medicina nuclear, cuando hacemos marcaciones con metales radiactivos. Entonces, el metal radiactivo se incorpora a la molécula que se quiere marcar mediante formación de un compuesto de coordinación. Y en ese caso nosotros no estamos sustituyendo un átomo por otro, sino que simplemente estamos generando enlaces entre grupos funcionales de la molécula que queremos marcar y el radionucleido de interés. Lo introducimos, pero en realidad estamos poniendo algo que es completamente ajeno a la molécula original. Dijimos que en la marcación simple la molécula contiene un único átomo radiactivo, mientras que en la marcación múltiple, la molécula contiene más de un átomo radiactivo que puede estar estadísticamente distribuido en forma homogénea en todos los lugares posibles o puede estar distribuida en algunos sitios o en todos los sitios, pero de manera no homogénea. Ya lo habíamos comentado, marcación múltiple uniforme, marcación general. La marcación mixta se da cuando la molécula contiene más de un tipo de radionucleido. Si vamos a los métodos de marcación, los métodos que permiten sustituir un átomo por otro o introducir un átomo radiactivo que no estaba presente dentro de una molécula, tenemos varias formas de hacerlo. Aquí aparecen las 4 formas principales que son intercambio, síntesis química, biosíntesis y reacciones nucleares. Esos son los métodos de marcación que existen. El intercambio puede ser un intercambio isotópico cuando sustituimos ya dijimos, un átomo por un isótopo radiactivo del mismo elemento o no isotópico. ¿no? Y los ejemplos más comunes son marcaciones, por ejemplo, con tritio para el intercambio isotópico, y el no isotópico puede ser las iodaciones, que más adelante lo van a ver, que implican sustitución de un átomo de hidrógeno por un átomo de yodo. El método más común de marcación es la síntesis química. Nosotros tenemos una cierta reacción química que va a conducir a la incorporación de un radionucleido.
tenemos una síntesis de total o parcial de la molécula de interés y en alguna de las etapas de dicha síntesis se introduce el radionucleido. ¿Ah? En este ejemplo vemos la formación, la preparación de ácido pirúvico marcado con carbono 14 y lo que vemos es que en una de las etapas de la síntesis vamos a utilizar cianuro de potasio que posee un carbono 14 en vez de un carbono 12 y de esa manera logramos introducir el radionucleido de interés. Otra forma de lograr la marcación de una determinada molécula es el proceso de biosíntesis. En este caso tenemos un organismo vivo, que puede ser un microorganismo, o puede ser una planta, o puede ser una parte, un órgano aislado de un organismo vivo, que va a realizar una reacción como parte de su metabolismo que permite incorporar el radionucleido en la molécula de interés. Este método es un método que es poco utilizado, tiene dificultades, se puede utilizar para obtener generalmente moléculas biológicas y la ventaja que puede presentar es que de acuerdo al tipo de vías metabólicas del organismo puede permitir obtener un compuesto específico con una estereoisomería particular con menor presencia de impurezas que lo que serían en métodos químicos. Ejemplo, puede ser, por ejemplo, obtención de aminoácidos marcados con carbono 14 utilizando algún tipo de planta o de alga o algún microorganismo. Puede ser también obtención de azúcares, obtención de compuestos de carbono de diferente tipo por fotosíntesis, o sea, todos siempre productos que sean parte del metabolismo normal del organismo seleccionado. El último método que vamos a ver de marcación es el método de reacciones nucleares. En este caso se utiliza una reacción nuclear para transformar un átomo presente en la molécula de interés en el radionucleido que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos hacer tritiación, ¿ah? La tritiación dijimos que se hacía comúnmente por intercambio, pero a veces ese intercambio no ocurre fácilmente sin que haya una fuente de energía. Entonces, la reacción nuclear de transformación del litio 6 en tritio, como vemos aquí, mediante una reacción N-alfa, puede aportar la energía necesaria para que luego se produzca el intercambio de ese tritio por hidrógeno en la molécula de interés. Un tema muy importante dentro de las moléculas marcadas es su estabilidad y el proceso de radiolisis, que es podemos decir, una amenaza para la estabilidad y pureza de nuestra molécula marcada. La radiolisis, como su nombre lo indica, es la destrucción o daño de una molécula marcada por efecto de la radiación. Nosotros vamos a tener dentro de nuestra molécula una fuente de energía y una fuente de energía que emite una energía que en valor es normalmente bastante superior a la energía necesaria para romper enlaces. Entonces, la radiolisis justamente significa eso, la destrucción de enlaces de la molécula marcada por acción de la radiación. Existen tres tipos de radiolisis: la descomposición primaria interna, la descomposición primaria externa y la descomposición secundaria. La descomposición primaria interna se produce cuando un radionucleido va a decaer y origina un átomo de un elemento químico diferente. Y eso implica la ruptura, eso puede llevar a la ruptura del enlace y a la descomposición de la molécula.
sea, la ruptura de los enlaces se va a producir por dos fenómenos que ocurren concomitantemente. Por un lado, la energía liberada por la radiación y por otro lado, el cambio en las propiedades químicas del elemento que hace que ese enlace deje de ser favorable. O sea, en todo este proceso lo que ocurre es lo que estábamos diciendo. Descomposición interna por causas de la propia molécula, esa molécula se va a romper. Si la molécula tiene una única marca, la ruptura puede o no provocar impurezas radioquímicas, o sea, impurezas radiactivas. Pero cuando el compuesto tiene marcas múltiples, vamos a tener definitivamente impurezas radioquímicas. Aquí tenemos un ejemplo que es el ejemplo de la metionina marcada con carbono 11 que va a sufrir por la descomposición primaria interna la transformación en ácido 2-amino 4-mercaptobutírico. Vieron que lo que se pierde es el grupo metilo que estaba unido al azufre. ¿no? La metionina tiene un grupo metilo sobre un azufre y ese es el enlace que se rompe dando lugar a una molécula completamente diferente. En este caso, la molécula que se forma no es una molécula radiactiva. Entonces nosotros sí estamos evaluando la pureza de esa molécula exclusivamente mediante un método que implique medida de radiactividad, no la vamos a detectar al ácido 2-amino 4-mercaptobutírico como impureza, pero sí puede tener un efecto indeseado en el experimento que estamos llevando adelante. La descomposición primaria externa es la descomposición de la molécula marcada causada por la radiación emitida por otra molécula marcada de la solución. ¿no? Tenemos que, obviamente, nosotros las moléculas marcadas las solemos tener en solución y en esa solución hay muchas moléculas. La radiación va a tener un cierto poder de penetración y por lo tanto la energía va a llegar fácilmente de una molécula a otra. Y como les decía, la energía es suficiente para romper enlaces. Este tipo de descomposición es más relevante en emisores con bajo poder de penetración. ¿Por qué? Porque esos radionucleidos que tienen radiación de bajo poder de penetración, radiación alfa, radiación beta, depositan toda su energía en un trayecto corto. Eso quiere decir que la posibilidad de romper enlaces de varias moléculas en ese corto trayecto es muy importante y por lo tanto el riesgo de la descomposición primaria externa es también muy grande. Si las moléculas tienen múltiples marcas, como ya dijimos, se van a generar impurezas radioquímicas, o sea, impurezas radiomarcadas. En caso de marca simple, podemos tener, dependiendo de cómo sea la descomposición, cómo sea la ruptura, podemos tener impurezas que no sean radiactivas, pero como ya dijimos, eso no quiere decir que estas impurezas no sean importantes. Una forma de disminuir el efecto de la descomposición primaria externa es la dilución. ¿Por qué? Obviamente, al tener mayor dilución, tenemos más espacio entre las moléculas, menos cantidad de moléculas por unidad de volumen y por lo tanto menos probabilidad de que la energía alcance a muchas moléculas descomponiéndolas. En este caso, cuando nosotros tenemos una molécula marcada, nosotros muchas veces para aumentar la vida útil de un determinado producto, lo congelamos. Pero en este caso el congelamiento no sería muy adecuado ya que va a favorecer este tipo de descomposición porque al estar en estado sólido, o sea, congelada en la solución, las moléculas radiactivas van a estar más cerca una de otras y por lo tanto se produce más intensamente este tipo de descomposición. Finalmente, el tercer tipo de radiolisis y que es en realidad el tipo más importante es la descomposición secundaria.
La radiación incide sobre el medio, sobre el solvente, y dependiendo de cuál sea el solvente, pero considerando la mayor parte de las veces solvente acuoso, se van a generar radicales libres o electrones solvatados. Y estos radicales libres o electrones solvatados son muy reactivos y por lo tanto tienen mucha capacidad de inducir reacciones indeseadas en la molécula marcada. Dijimos que este fenómeno es el más frecuente debido a que normalmente vamos a trabajar con soluciones diluidas, con pocas moléculas marcadas, entonces las moléculas más abundantes en la solución son realmente las moléculas del solvente. También es más relevante en emisores con bajo poder de penetración, por lo mismo que dijimos anteriormente. Los emisores con bajo poder de penetración van a depositar toda su energía en un trayecto corto, en este caso van a descomponer múltiples moléculas del solvente y van a generar, por tanto, muchos radicales libres que van a poder destruir nuestra molécula marcada. En este caso también la dilución permite minimizar el efecto porque alejamos las moléculas, aunque en realidad tengamos más cantidad de solvente, pero si tenemos menos cantidad de moléculas marcadas por unidad de volumen, el efecto disminuye. ¿Cómo podemos evitar el fenómeno de radiolisis? ¿Cuáles son las formas en que nosotros podemos minimizar este fenómeno y proteger nuestra molécula marcada? Primer forma, uso de solventes que generen menos radicales libres, como bencenos o alcoholes, siempre que sea posible. Entonces, sustituir el agua por otros solventes. Utilizar sustancias que sean secuestrantes de radicales libres, o los llamados scavengers, o sea, moléculas como el alcohol bencílico, glicerol, ácido ascórbico, cisteína, etanol, son moléculas que en general tienen oxígenos varios oxígenos que pueden deslocalizar el radical libre y por lo tanto son preferentemente atacadas por los radicales libres y eso hace que los mismos ataquen menos a la molécula marcada. El uso de carriers o portadores, al tener más moléculas, más cantidad de moléculas y parte de ellas no radiactivas, vamos a lograr que los radicales libres ataquen menos a las radiactivas. Eso disminuye la radiolisis y favorece la estabilidad, pero hay que tener cuidado porque sabemos que el agregado de carrier disminuye la actividad específica. Entonces, por un lado protegemos la molécula, pero al disminuir la actividad específica puede ser que perjudiquemos el desarrollo del experimento en el cual vamos a usar esa molécula. El almacenamiento a baja temperatura puede evitar el fenómeno de radiolisis, sobre todo la descomposición secundaria que depende de una reacción química y no solamente del efecto de la energía de la radiación, pero siempre y cuando no tengamos un congelamiento. La dilución de la muestra también favorece la disminución, dijimos, de todos los fenómenos de radiolisis. Y otra forma es la liofilización. La liofilización es un método de secado por congelamiento. Congelamos la muestra, pero luego eliminamos el solvente a vacío. Entonces disminuimos temperatura y eliminamos el solvente. ¿Cuál es el método ideal de marcación? ¿Qué características tiene que tener un método de marcación para que consideremos que ese es el método ideal? Primero, tiene que ser un método que nos permita obtener una molécula marcada de alta pureza o una forma fácilmente purificable. Si genera impurezas, que luego puedan esas impurezas eliminarse fácilmente. Tiene que ser un método de alto rendimiento. Tiene que ser un método con un número mínimo de etapas. No olvidemos que al tratarse de un emisor radiactivo, sobre todo si se trata de un emisor de corto periodo, un mayor número de etapas implicaría una disminución significativa de la actividad que logramos.
Aunque no estemos trabajando con un radionucleido de corto periodo, más etapas implica pérdidas, ya que el rendimiento siempre va a ser, nunca va a ser 100%. Entonces, cuantas más etapas tengamos, más cantidad perdemos en las sucesivas etapas. Debe ser un método que modifique mínimamente a la molécula dentro de lo posible, sobre todo cuando es un marcado isotópico. Y debe ser un método, como siempre queremos, que sea económico. Bueno, bonito y barato, o sea, un método económico, un método de alto rendimiento y un método fácil que nos dé un producto de alta pureza. Obviamente, ustedes se darán cuenta que contar con un método ideal de marcación es algo bastante difícil. Ahora vamos a ver los métodos de marcación, pero clasificados de acuerdo al tipo de radionucleido empleado, y vamos a entrar un poco más en detalle en los métodos de marcación en sí. Entonces, nosotros de acuerdo al tipo de radionucleido vamos a dividir los métodos de marcación en marcación con radiometales, y dentro de esa clasificación vamos a hablar específicamente del tecnesio 99 metaestable, del renio 188, del galio 68, el lutecio 177, entre otros, la marcación con carbono y la marcación con radiológenos, que van a ser o el flúor 18 o los isótopos de yodo. Tenemos ciertos lineamientos generales en lo que vamos a estar viendo de métodos de marcación. En casi todos estos casos, el principal interés de estas moléculas marcadas está en el área médica. En la medicina nuclear, ya sea para aplicaciones diagnósticas o terapéuticas. Ustedes van a tener más adelante una clase sobre aplicaciones médicas de los radionucleidos, donde van a ver por qué motivo estas moléculas marcadas van a tener especial interés para la medicina nuclear. Como esos métodos, como el uso va a ser un uso en humanos, los métodos seleccionados para obtener las moléculas marcadas deben ser métodos que permitan obtener moléculas que puedan ser usadas con seguridad en seres humanos. Esto limita los solventes que podemos utilizar, los reactivos que podemos utilizar, y también determina el que en algunos casos, cuando ya sea el solvente o algún otro reactivo no sea atóxico, tenga que utilizarse un método de purificación acorde. La mayoría de los radionucleidos utilizados son, por tanto, también, porque van a ser para moléculas de uso médico, van a ser de corto periodo de semidesintegración. Otra consideración general es que las marcaciones, salvo en el caso del carbono 11, van a ser marcaciones no isotópicas, con radionucleidos que no son isótopos de átomos que se encuentran normalmente en moléculas de interés para la medicina nuclear. Y en la mayoría de los casos no se trata de un método el método de marcación no cumple con lo primero que habíamos hablado, que era la sustitución de un átomo por otro, sino que vamos a hablar marcación en un sentido más amplio, cuando consideramos también dentro de los métodos de marcación a la incorporación de un radionucleido que no existía en la molécula original. Empecemos entonces con la marcación con radiometales. Si ustedes ven en esta tabla periódica, tenemos señalados los elementos químicos que tienen isótopos que pueden ser de interés para la medicina nuclear, y pintados en gris los que son radionucleidos metálicos. Como vieron, tenemos variedad de elementos químicos y por lo tanto variedad de propiedades químicas que van a ser las fundamentales en el momento de elegir el método para la marcación. Bueno, la estrategia en general en la marcación de moléculas biológicas con radiometales está ejemplificada en el esquema que ven en la diapo, y se llama normalmente pendant approach. No tiene una
una traducción sencilla, pues concepto pendant, o sea, concepto pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, una molécula biológica con una cierta función y tenemos, por otro lado, un metal. Entonces, tenemos que unir ese metal a la biomolécula, pero tratando de mantener las propiedades biológicas intactas. Para eso utilizamos primero lo que se llama la unidad quelante. O sea, agregamos a la molécula biológica por síntesis química una serie de grupos funcionales que capaces de unirse al radiometal mediante la formación de un compuesto de coordinación. Normalmente esos grupos funcionales van a unirse al metal de forma polidentada y por eso es que se denomina unidad quelante. A su vez, para mantener la funcionalidad biológica, lo que vamos a hacer es tratar de separar la parte biológicamente activa de la parte radiactiva. Y para eso utilizamos una cadena espaciadora, una cadena hidrocarbonada o una cadena que puede tener varios grupos funcionales o no, que separa las dos partes, por eso espaciador. Al conjunto de unidad quelante más espaciador lo llamamos quelante bifuncional. ¿Por qué quelante bifuncional? Porque tiene una doble función. Por un lado une al metal y por otro lado une a la biomolécula. Vamos a empezar ahora a ver los métodos de marcación de acuerdo a los metales o a los grupos de metales. Y vamos a comenzar por el tecnecio. El tecnecio es el elemento número 43. Su nombre proviene del griego y significa artificial. No existe en la naturaleza. Tiene 21 isótopos, todos ellos radiactivos. El isótopo de interés para las aplicaciones médicas es el tecnecio 99 metaestable, que es el único de esos 21 isótopos que tiene propiedades adecuadas para el uso en medicina nuclear. Se obtiene de un generador en estado de oxidación más 7 bajo la forma de ion pertecneciato. Dentro de este mismo grupo químico tenemos al renio. Tecnecio y renio pertenecen al grupo 7. El renio tiene dos isótopos con potencial aplicación en medicina, que son el renio 186 y el renio 188, ambos emisores beta y con una cierta proporción de radiación gamma. Por ser emisores beta, van a ser utilizados en terapia. Eso lo van a ver más adelante. El tecnecio es un metal de transición que pertenece a la familia 7. Debido a su configuración electrónica, presenta múltiples estados de oxidación que pueden ir entre más 1 y más 7. Los estados de oxidación más estables son el más 1, el más 3, el más 5 y el más 7, eventualmente también el 4. Las formas reducidas de tecnecio tienen niveles de incompletos, por lo que forman fácilmente compuestos de coordinación. Si ustedes recuerdan, los compuestos de coordinación eran compuestos que se formaban por la unión de un metal que tenía niveles orbitales vacíos donde alojar electrones y átomos pertenecientes a grupos funcionales con carácter electronegativo que poseen electrones disponibles para compartir y que los pueden alojar en esos niveles incompletos. Entonces, en el caso del tecnecio, nosotros partimos de el tecnecio en estado de oxidación más 7, pero tenemos que tener en cuenta que los niveles de incompletos se encuentran en los estados más reducidos. La marcación se logra en la mayor parte de los casos por la formación de compuestos de coordinación. El renio pertenece a la misma familia periódica que el tecnecio y además, debido a la contracción de los lantánidos, ambos metales tienen radioiónicos muy similares, por lo que las propiedades químicas son casi idénticas. De hecho, los métodos de marcación de tecnecio y de renio son similares con algunas diferencias que vamos a ir comentando oportunamente. Lo principal es que el renio se encuentra también bajo una forma química análoga a la del tecnecio,
bajo forma de ion perrenato, o sea, en estado de oxidación +7. Y o sea, tienen las mismas propiedades químicas, son muy parecidas, pero el renio posee un mayor potencial redox, por lo cual requiere condiciones de reacción más drásticas. Es más difícil de reducir y es más fácil de oxidar. La marcación con 99 metagnesio, como dijimos, se produce por formación de compuestos de coordinación. Y partimos del metal en estado de oxidación +7, que es la forma en la cual se obtiene del generador molibdeno-tecnesio que ustedes vieron en el curso de Fundamentos en Radioquímica. El primer paso de cualquier marcación con tecnesio es una reducción. ¿Por qué? Porque dijimos que los estados reducidos son los que tienen los orbitales de incompletos para alojar los electrones aportados por el ligando en el enlace de coordinación. Los agentes reductores más utilizados son cloruro o tartarato estagnoso, borhidruro de sodio, ditionito de sodio o ácido ascórbico. Aunque en realidad el que es mucho más frecuente que ninguno de los otros son las sales estagnosas, sobre todo por ser solubles en agua. El siguiente paso, luego de la reducción, es la formación del compuesto de coordinación con el ligando a marcar. El agente bifuncional Heineck. Dijimos que nosotros para la marcación de biomoléculas con radiometales utilizábamos un agente quelante bifuncional, que fuera capaz de unir al metal y también a la molécula biológica. Para biomoléculas proteicas, este agente bifuncional Heineck, que es el ácido hidracido nicotínico, es muy importante porque permite marcar con alta eficiencia y con alta actividad específica. Si nosotros observamos en la figura, vemos que el ácido carboxílico terminal de Heineck se puede conjugar con el extremo amino terminal de una proteína o péptido. Y de esa forma es como se une a la biomolécula. Por otro lado, va a formar con el tecnesio un compuesto con el metal en estado de oxidación +5, uniéndose mediante un doble enlace a un nitrógeno. Pero tenemos que eso ocupa solo una posición de coordinación, mientras que van a quedarme 4 o 5 posiciones de coordinación disponibles que se van a llenar mediante coligandos. Los productos resultantes son relativamente hidrofílicos y eso favorece su depuración y es una propiedad muy importante. Bueno, aquí podemos ver algunos de los coligandos más comunes para el agente bifuncional Heineck. Uno de ellos es el que vemos en la figura, que es la trisidroximetilglicina o tricina, ¿no? Que se puede unir de diversas formas al tecnesio, formando varios isómeros que se ven también en la figura. Otro de los coligandos utilizados es el EDDA o ácido etilendiamino NN' diacético. Es un pariente cercano del EDTA. También puede unirse de varias formas y también puede dar lugar a varios isómeros. Aquí en esta figura vemos un ejemplo de un péptido marcado con tecnesio 99M utilizando el quelante bifuncional Heineck que estuvimos comentando. Se trata del octreotide, que es un péptido análogo a la somatostatina. La somatostatina es una hormona endógena del organismo y tanto la somatostatina como el octreotide son captados preferencialmente por células de algunos tipos de tumores. Lo que vemos desde el punto de vista de la marcación es que el extremo N-terminal
del péptido se une con el grupo ácido carboxílico del Heineck, mientras que el otro extremo del Heineck forma un enlace nitreno con el tecnesio. Y el resto de las posiciones de coordinación disponibles, que en este caso son 4, son 5, están ocupadas por una molécula de DDA y por un cloruro de la solución. Este péptido, como les decía, es de gran interés debido a su aplicación en diagnóstico en medicina nuclear de algunos tipos de tumores. El agente bifuncional Heine, como les decía, es un agente bifuncional muy utilizado en marcación de biomoléculas proteicas, y dijimos que una de las ventajas era, además de poder obtener altas actividades específicas, el que los compuestos sean generalmente hidrosolubles y de depuración rápida. Pero como ustedes vieron en las imágenes cuando les mostré los distintos coligandos posibles, el hecho de utilizar coligandos hace que existe la posibilidad de formación de múltiples isómeros, y que la estructura exacta y la cantidad de especies formadas no sea exactamente conocida. Y eso es un problema, sobre todo a la hora de el registro sanitario para el uso de este tipo de compuestos. Los complejos suelen ser relativamente cargados y por lo tanto tienen dificultades para atravesar barreras biológicas, como por ejemplo la barrera hematoencefálica. O sea que no se suele utilizar este agente bifuncional para marcación para obtener moléculas marcadas que esperemos ingresen, por ejemplo, al cerebro. Existen otras opciones, porque el tecnesio, como vimos anteriormente por su química, tiene la posibilidad de adoptar distintos estados de oxidación, y dependiendo del estado de oxidación puede formar distintos tipos de complejos. Entonces nosotros podemos una misma molécula biológica eventualmente marcarla utilizando distintas estrategias. En esos distintos estados de oxidación, el tecnesio adopta distintas configuraciones de su primera esfera de coordinación, y estos se llaman los llamados cores o núcleos. Y alrededor de los mismos se acomodan un número variable de átomos donadores de electrones que van a provenir del ligando que queremos marcar. Los cores son relativamente inertes y no son alterados por la sustitución de ligandos. Esto lo vamos a ver después cuando veamos específicamente la forma de marcación, que es una característica adecuada porque permite utilizar métodos de sustitución para hacer la marcación. Aquí tenemos los cores más comunes, y además el ver las imágenes les facilita el entender realmente qué son los cores. Tenemos que el tecnesio en estado de oxidación 1 no forma ningún core, sino que se une directamente a los ligandos. O sea, la primera esfera de coordinación ya está completada con los grupos funcionales del ligando de interés. En estado de oxidación 1 tenemos también el llamado core tricarbonílico, donde tenemos el tecnesio unido a 3 moléculas de CO, y me quedan 3 posiciones de coordinación para marcar el ligando. El tecnesio en estado de oxidación más 3, que forman los complejos llamados mixtos 4 más 1, porque tienen un ligando monodentado, que es en este caso un grupo isonitrilo, donde normalmente el R va a estar representando a la molécula biológica que yo quiero marcar, y el resto de la esfera de coordinación se completa mediante un ligando tetradentado, que generalmente es como vemos aquí, 3 grupos azufre, 3 grupos SH y un nitrógeno amínico, completando la esfera de coordinación. En estado de oxidación más 5 tenemos dos posibles cores, el llamado core monooxo, donde tenemos el grupo oxo ocupando una posición de coordinación,
y dejando lugar para 4 moléculas de ligando, o el core dioxo, donde tenemos 2 grupos oxo y también 4 posiciones de coordinación para el ligando. El core Heine que vimos recién, que tiene una posición ocupada por un doble enlace con nitrógeno y 5 posiciones de coordinación para completar, para marcar el ligando, y el core nitrido o nitruro, que tiene un tecnesio en estado de oxidación 5 unido por triple enlace a un nitrógeno y también tiene 4 posiciones de coordinación para el ligando en cuestión. O sea que vemos que en casi todas estas opciones tenemos que hay múltiples posiciones de coordinación para ocupar por el ligando. Eso puede implicar que unamos varias moléculas de ligando a un mismo, al metal, o que tengamos dentro del compuesto a marcar varios grupos funcionales que se puedan unir simultáneamente a una misma molécula de ligando. Esta segunda opción es la más fuerte, es la preferida, porque da lugar a una mucho mayor estabilidad del complejo formada por el llamado efecto quelato, que seguramente ustedes vieron si es que hicieron el curso de química inorgánica o el curso de química de coordinación. En la práctica nosotros tenemos dos formas de hacer la marcación con tecnesio, una marcación directa o una marcación indirecta. En la marcación directa nosotros lo que hacemos es mezclar el ligando con un reductor y con el pertecnesiato. El pertecnesiato es la forma química en la cual eluimos el tecnesio del generador. Entonces tenemos el ligando, que posee uno o más grupos funcionales, el reductor y la fuente del radiometal. Y obtenemos directamente el complejo de interés. Esa es la marcación directa. Tenemos también la posibilidad de hacer una marcación indirecta, donde nosotros primero formamos un complejo con un ligando intermediario, incubándolo con el reductor más el pertecnesiato, y luego ese complejo intermediario lo ponemos en contacto con un ligando específico en condiciones adecuadas y logramos obtener el complejo de interés. Obviamente que el complejo intermediario tiene que ser un complejo que tenga baja estabilidad termodinámica, de forma de lograr fácilmente la sustitución por el compuesto de interés. ¿Cuál es la ventaja de la marcación indirecta? La ventaja de la marcación indirecta es que mejora el rendimiento de marcación de ligandos fuertes, o sea, con estabilidad termodinámica grande, pero de cinética lenta, evitando la formación de impurezas causadas por reacciones competitivas. En el método de marcación indirecta dijimos que los complejos precursores son de baja estabilidad termodinámica, pero hay algo que no dijimos, y es que tienen que ser precursores que formen complejos con una cinética rápida, porque justamente la gracia es que ese ligando precursor va a secuestrar el metal rápidamente de la solución, evitando la formación de impurezas por reacciones competitivas. Además, permite seleccionar y controlar mejor el estado de oxidación en el complejo final, por algo que dijimos antes, y es que el core que se forma esa primera esfera de coordinación del metal es sumamente estable. Entonces, normalmente, dependiendo de la estructura del ligando que queremos marcar, va a ser el precursor que vamos a seleccionar, y el core de tecnesio que se forme en el complejo intermediario debería ser el mismo que luego va a ser favorecido en la unión con el ligando de interés. De esa forma es como podemos seleccionar y controlar el estado de oxidación del complejo final, seleccionando adecuadamente el precursor. Existen distintos tipos de precursores, los más utilizados son glucoptonato, citrato o LDTA. Aquí tenemos ejemplos de marcaciones con tecnesio. Esta es la estructura propuesta para un complejo de tecnesio 99M de la glucosa. Vemos que la molécula de glucosa
La molécula de glucosa está unida a una cadena espaciadora y luego tenemos esta unidad quelante. Esta unidad quelante tiene un nitrógeno de grupo amina, un nitrógeno con doble enlace, un nitrógeno aromático y un oxígeno de ácido carboxílico. Y el tecnesio va a estar formando el core tricarbonílico que antes vimos. Tecnesio 1, 3 moléculas de CO. Para obtener este compuesto utilizamos este precursor, que es un precursor que tiene el core que nosotros queríamos, el core tricarbonílico, y las otras tres posiciones de coordinación están ocupadas por moléculas de agua que están débilmente unidas. Este precursor lo obtenemos por reducción del pertecnesiato con borhidruro de sodio en un medio alcalino y con atmósfera de CO gaseoso. De esta forma obtenemos el complejo precursor. Cuando incubamos nosotros luego este precursor con el ligando de interés, que es la glucosa derivatizada, obtenemos el compuesto que se muestra en la figura que vemos aquí. Cuando nosotros hacemos una marcación con tecnesio, existe la posibilidad de reacciones secundarias que dan lugar a impurezas. Y nosotros tenemos que saber cuáles son las impurezas esperables para luego también diseñar los métodos de control que nos permitan ver si la marcación fue exitosa o no. ¿Qué impurezas podemos tener en una marcación con tecnesio? La primera impureza es el pertecnesiato o tecnesio libre, o sea, uno de los reactivos de los cuales partimos. Cuando aparece el pertecnesiato como impureza, aparece o por reducción incompleta del radiometal o por reoxidación posterior. Entonces, puede ser que si la cantidad de reductor utilizada o las condiciones de la reducción no son las adecuadas, entonces la reacción no se da en un 100% y por eso nos queda pertecnesiato. Pero también puede ser que si tenemos agentes oxidantes en el medio de reacción, una vez que se redujo, se vuelva a reoxidar y el compuesto se destruya y obtengamos nuevamente pertecnesiato. ¿Por qué nos molesta el pertecnesiato? ¿Por qué no queremos tener esta impureza? Porque in vivo se acumula en la tiroides y en el estómago. Entonces, si nosotros queremos tener un compuesto que nos permita estudiar determinado órgano del cuerpo, no queremos tener actividad en otro lugar como tiroides o estómago debido a una impureza. Entre otras cosas por los principios de radioprotección, en particular el principio de Alara, ¿se acuerdan? As low as reasonably achievable, o sea, lo más bajo que la dosis que el paciente, que la persona reciba de radiación tiene que ser lo más baja que sea posible alcanzar. Entonces, irradiar órganos que no son los que vamos a estudiar no es la mejor condición ni es la dosis más baja que sea razonablemente posible alcanzar. En marcados con baja concentración de reductor, el pertecnesiato aparece cuando marcamos con una actividad demasiado alta. Si nosotros tenemos poco reductor y mucho radiometal, puede ser que el reductor no alcance. Si utilizamos eluidos que contienen un exceso de átomos de tecnesio 99 o de radicales libres, y ahora vamos a explicar un poco en la siguiente diapo qué significa esto, o cuando tenemos gran cantidad de oxígeno disuelto en el vial de la reacción, porque ese oxígeno disuelto es un agente oxidante que produce reoxidación. Respecto a la cantidad de átomos de tecnesio 99, bueno, en este diagrama nosotros lo que vemos es la cantidad de átomos de las distintas especies en función del tiempo. Cuando nosotros teníamos un generador molibdeno-tecnesio, teníamos un esquema parecido relativo a las actividades de molibdeno 99 y tecnesio 99M. ¿Se acuerdan que la actividad de molibdeno todo el tiempo bajaba, disminuía con el tiempo, como se ve aquí, y la de tecnesio 99M iba aumentando y luego disminuía, ¿no? Quedando paralela a la de molibdeno. Y la cantidad de átomos de estas dos especies sigue exactamente el mismo patrón. Pero ¿qué pasa? Cuando el tecnesio 99M decae a tecnesio 99.
El tecnecio 99 es radiactivo, es un emisor beta de largo periodo. Entonces, la actividad de tecnecio 99 formada por decaimiento del tecnecio 99M es despreciable, pero la cantidad de átomos no es despreciable. Y sigue el patrón que vemos aquí. Como el periodo es muy largo, prácticamente no decaen y por lo tanto van a ir siempre aumentando. Entonces, cuando nosotros tenemos el generador sin diluir por un tiempo largo, mayor a 10 horas, vemos que la cantidad de tecnecio 99 pasa a ser mucho mayor que la cantidad de átomos de tecnecio 99M. Y para nuestro reductor, tecnecio 99M y tecnecio 99 son exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros usamos un eluido de un generador que ha estado mucho tiempo sin eluir o un eluido que nosotros lo extrajimos del generador y no lo usamos para la marcación por muchas horas, vamos a tener una cantidad de átomos para reducir que es la suma de los dos. Y en ese caso puede ocurrir que el reductor no alcance. Si bien en esta figura no tenemos nada relativo a los radicales libres, con los radicales libres pasa algo parecido a lo que pasa con el tecnecio 99. Los radicales libres se van a formar por radiolisis del agua dentro del generador. Entonces, a medida que pasa tiempo sin el generador, la solución que obtengamos va a tener más radicales libres. Y peor aún, después que eluimos el generador, ese frasquito, esa solución donde está el eluido, a medida que pasa el tiempo, aumenta la cantidad de esos radicales libres por degradación del agua. ¿Eso qué significa? Que si nosotros utilizamos un eluido viejo, entonces esos radicales libres van a atacar a mi molécula marcada y van a producir reoxidación y por tanto aumento de la cantidad de la impureza pertecneciato en nuestro proceso de marcación. Por eso es de fundamental importancia utilizar eluidos frescos. Aquí tenemos cuáles son lo que nosotros podemos hacer para mejorar, o sea, para disminuir la presencia del pertecneciato como impureza en nuestras marcaciones. Tenemos que optimizar la relación ligando-reductor para obtener una buena marcación. Tenemos que utilizar eluidos frescos para evitar el exceso de tecnecio 99 y el exceso de radicales libres. Tenemos que eliminar el oxígeno de las soluciones purgando con nitrógeno, porque dijimos que el oxígeno también contribuía a aumentar el pertecneciato por reoxidación. Y tenemos que, en algunos casos, si no podemos mejorar de otra manera o si tenemos moléculas a marcar que son también sensibles a la oxidación, tenemos que adicionar agentes antioxidantes. Otra impureza que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una marcación con tecnecio 99M es el tecnecio reducido hidrolizado o coloide, que se trata de la molécula de dióxido de tecnecio que se hidroliza y forma una especie coloidal. El tecnecio 4 es una de los estados de oxidación del tecnecio que puede ser bastante estable y que forma diversas especies, el óxido de tecnecio, el dióxido o el oxohidróxido, según el pH. Y que además en medio acuoso se hidroliza formando especies coloidales. Esos coloides son partículas y en vivo se acumulan en hígado, en el vaso o en la médula ósea y constituyen una impureza indeseable en una marcación con tecnecio 99M. Si la marcación se realiza a pH neutro y con concentración de ligando baja, hay más riesgo que aparezca esta impureza. En realidad, esta impureza aparece por competencia con nuestro proceso de marcación. El tecnecio, cuando se está haciendo la reducción, va a pasar por distintos estados de oxidación y dependiendo del ligando que nosotros tengamos, va a ser cuál es el estado de oxidación final estabilizado. Pero si tenemos un ligando débil o cuya cinética de marcación es muy lenta,
La reacción competitiva de formación del dióxido de tecnesio, del tecnesio en estado de oxidación 4, cobra mayor importancia. Y como dijimos, a pH neutro y con concentración de ligando baja hay aún más riesgo de que la impureza aparezca. Para minimizar su presencia tenemos que otra vez optimizar la relación ligando-reductor. Ajustar el pH en lo posible a un pH más bien ácido y eventualmente utilizar ligandos intermediarios. ¿Se acuerdan que dijimos que en la marcación indirecta utilizábamos ligandos intermediarios de cinética rápida que secuestraban al metal de la solución evitando la formación de impurezas? Justamente a la impureza que nos referíamos era al tecnesio reducido hidrolizado o coloide. Algunas particularidades en la marcación con tecnesio. Debido a la evolución histórica que tuvo el desarrollo de las moléculas marcadas con tecnesio para medicina nuclear, existen algunos ejemplos en los cuales no marcamos biomoléculas, sino que marcamos una molécula inactiva que adquiere una cierta actividad biológica solo tras la introducción del radionucleido. Si miramos el ejemplo que tenemos en la figura, el ligando se llama etilendicisteína o etilencisteína dímero y es un compuesto que no tiene ninguna actividad biológica. Pero cuando ese compuesto forma complejo de coordinación con tecnesio, se forma un compuesto que es neutro y lipofílico y que se retiene en el cerebro y que nos permite estudiar la perfusión, la irrigación sanguínea en el cerebro. Otra particularidad de la marcación con tecnesio 99M es el sistema de kits o juegos de reactivos. Como ya dijimos, este tipo de marcaciones se hacen frecuentemente para uso en humanos en clínicas de medicina nuclear que se encuentran en hospitales. Entonces, debido al periodo de semidesintegración del radionucleido, las marcaciones se tienen que realizar cada día. No es posible guardar el producto marcado de un día para otro. Y si tuvieran que cada día que van a hacer la marcación, pesar los reactivos, hacer las soluciones y esterilizar el producto para que luego pueda ser utilizado en humanos, eso sería muy complicado. Y por eso se desarrolló lo que se llama la tecnología de juegos de reactivos, que es la preparación de uno o varios frascos que contienen todos los reactivos necesarios para hacer la marcación, a excepción del radionucleido. Y esos frascos, el contenido de los frascos se encuentra estéril, de forma que si luego nosotros agregamos el eluido del generador y hacemos alguna operación sencilla y que lleva muy poco tiempo, podemos tener el compuesto deseado cada día en un rato muy corto. Entonces, estos kits, ¿cómo se preparan? Lo que se hace es tener, por un lado, el ligando, que en este caso sería pirofosfato de sodio, disuelto en agua, que va a dar un determinado pH dependiendo de la solución, de cuál sea el ligando. Tener por otro lado el reductor, que generalmente es cloruro estagnoso, que se disuelve en ácido clorhídrico, normalmente ácido clorhídrico concentrado y luego se diluye hasta tener ácido clorhídrico 1 normal o 0,1 normal. Se mezclan ligando y reductor y luego se elimina el oxígeno con nitrógeno, se ajusta el pH a un pH lo más cercano a la neutralidad, pero que sea compatible con la estabilidad del producto. Se divide esa solución en frascos y luego se hace lo que se llama el proceso de liofilización, que ya lo comentamos, que era la eliminación del agua a través de un congelado seguido de un secado al vacío. De esa manera nosotros en cada frasquito tenemos los reactivos que necesitamos para la marcación y podemos disponer del compuesto en forma estéril rápidamente en las clínicas. Obviamente que este kit corresponde a una marcación directa, porque solo tenemos ligando, reductor y ajuste de pH. Cuando tenemos una marcación indirecta, podemos tener en el mismo frasco o en un frasco diferente el ligando intermediario.
A veces es necesario hacer un ajuste de pH y entonces normalmente él se suministra junto con el frasco que contiene los reactivos liofilizados un buffer que normalmente el buffer va a ir en forma de solución líquida, ya que los buffers tienen más estabilidad. Antiguamente los kits se hacían congelados, pero congelados tenían una estabilidad mucho menor que lo que tienen liofilizados. Una cosa que no comenté es que la esterilización normalmente se logra por filtración a través de una membrana de 0,22 micras que elimina los microorganismos en la etapa en que hacemos la distribución entre los distintos viales a esta altura en el proceso, previo a la liofilización. Vamos a pasar a ver ahora otros radiometales. Otros radiometales que tienen importancia en medicina nuclear son el galio 68, que sirve para diagnóstico, el indio 111, también para diagnóstico, el cobre 64, que sirve para diagnóstico y para terapia, el litio 90 para terapia, el lutecio 177 para terapia. Cuando vean ustedes la clase de aplicaciones médicas de los radionucleidos, van a explicarles un poco mejor todo este tema de si el radionucleido sirve para diagnóstico, sirve para terapia, qué es PET, qué es SPECT. Eso no nos vamos a detener en este momento. Los radioisótopos de galio en radiofarmacia. Tenemos que el galio es un elemento que tiene varios isótopos y de todos esos isótopos hay 3 que tienen interés para estudios, para trabajar en medicina nuclear, para obtener moléculas marcadas de aplicación en medicina nuclear. Tenemos el galio 68, que es emisor de positrones y también decae por captura electrónica, un periodo de semidesintegración de 68 minutos y que se obtiene a partir de un generador. El galio 67, que decae por captura electrónica y tiene un periodo de semidesintegración de 78 horas y que se obtiene en un ciclotrón. El galio 66, que es emisor beta más y captura electrónica, que tiene un periodo de 9,5 horas y que también se obtiene en ciclotrón. La química del galio en solución acuosa es diferente a la química del tecnecio por pertenecer a grupos químicos distintos. El estado de oxidación prácticamente exclusivo en solución acuosa es el estado de oxidación 3. Es el estado más estable. Pero en solución acuosa el galio 3 libre hidratado es estable solo en condiciones ácidas. Entre pH 3 y 7 se forma un hidróxido de galio insoluble que en concentración mayor a nanomolar y en ausencia de agentes estabilizantes se forma este hidróxido. Cuando el pH es mayor a 7, el hidróxido de galio se redisuelve por formación del tetrahidróxido de galio. Desde el punto de vista de la química de coordinación, es un ácido duro de Lewis, no sé si ustedes recuerdan eso qué significa. En realidad, desde el punto de vista práctico, lo que a nosotros nos importa es que va a unirse a donadores que son los grupos con átomos como el azufre, el nitrógeno o el oxígeno, con un número de coordinación 6 y una esferotaédrica y una química similar al hierro. Para coordinar al galio, los agentes bifuncionales utilizados son completamente distintos a los utilizados para el tecnecio. Tenemos ligandos polidentados casi siempre que pueden ser de cadena abierta o cíclicos y que pueden ser tetra, penta o hexadentados, o sea, con 4, 5 o 6 puntos de unión al metal. Los agentes bifuncionales de cadena abierta más utilizados son el DTPA y el ETA. El ETA, ustedes lo utilizaron en otras asignaturas, es un agente de complejiante o agente quelante muy conocido, y el DTPA es como si fuera un primo, un pariente cercano. El ETA-acetilén diamino tetracético, el DTPA es dietilén tetramino pentaacético. Tiene más puntos de unión al metal el DTPA que el ETA.
Los agentes bifuncionales de cadena abierta tienen baja estabilidad in vivo o in vitro en sus complejos con el galio. Y por eso es que se prefieren los agentes bifuncionales cíclicos como los que ven aquí, el DOTA o el TETA, que tienen nitrógenos y tienen grupos ácido carboxílicos. También tenemos el NOTA, el NODASA. Vieron que si comparamos con los anteriores, el NOTA y el NODASA tienen macrociclos más pequeños. Eso lo que tiene de importante es que, de acuerdo a cuál sea el metal con el que se va a marcar, es cuál es el quelante que da una mayor estabilidad. En el caso del galio, el nota y el nodasa, con este macrociclo más pequeño, con ese hueco más pequeño que se forma en el macrociclo, se adapta mejor al radio iónico del galio y por eso da una mayor estabilidad. El DOTA y el teta, que forman cavidades más grandes, se adaptan mejor a otros metales que vamos a ver después, como son el indio o el lutecio. Dijimos que el galio 68 se obtenía de un generador. Es un generador germanio-galio y como el germanio 68 tiene 271 días de periodo de desintegración, el generador es de mucha más larga vida y se establece un equilibrio secular. La matriz no es de sílica como la que teníamos, no es de alúmina como la que teníamos en el generador molibdeno-tecnecio, sino que puede ser matriz orgánica o matriz inorgánica. Los que actualmente están en uso y dan mejores prestaciones son los que tienen matriz inorgánica de dióxido de titanio. Tenemos que eluirlo, pero no con una solución de cloruro de sodio como hacíamos con el de tecnecio, sino que se diluye, se eluye con una solución de ácido clorhídrico diluido. Y obtenemos el galio como galio 3 libre hidratado. La vida media del generador son 2,5 años, dependiendo de la actividad, ¿no? O sea que puede ser menor si la actividad que trae de partida. Los problemas frecuentes, la baja concentración del galio 68 y la presencia de contaminantes, ¿ah? Que pueden ser como el germanio 68, que es el padre, y también otros iones metálicos no radiactivos. Requiere generalmente una purificación y concentración del eluido que se logra en una resina de intercambio aniónico. ¿Cuál es el problema con el tema de los metales no radiactivos? Que estos quelantes macrocíclicos, como los que vimos, el nota, el dota, el nodaga, el teta, tienen alta afinidad por muchos metales en estado de oxidación 3, por ejemplo, el hierro o el zinc. Entonces, si tenemos contaminantes metálicos no radiactivos, vamos a tener una disminución de la eficiencia de la marcación porque parte del quelante es utilizado en la unión con estos metales. Los factores que hay que tener en cuenta en una marcación con galio son la presencia y el tipo de buffer, el pH, la temperatura, el modo de marcación, la cantidad de precursor y las características del eluido. O sea, las marcaciones se tienen que hacer en condiciones de pH adecuadas y, como dijimos, es de fundamental importancia que tanto los reactivos como los materiales estén libres de metales. Otro de los radiometales de interés es el indio 111, que decae por captura electrónica y tiene un periodo de semidesintegración de 2,83 días. Está también en estado de oxidación más 3 y sufre hidrólisis a pH mayor a 4, formando tridróxido de indio, que es anfótero. También es, igual que el galio, un ácido duro de Lewis que se une con nitrógeno de aminas o con oxígeno de carboxilatos y por tanto se puede marcar con el quelante DOTA que vimos anteriormente. Tiene una química similar al hierro.
Los agentes bifuncionales son los mismos que para el galio. La marcación se produce por incubación con el ligando en condiciones de pH y temperatura adecuadas sin necesidad de reducción previa. Otros dos metales de interés, el itrio y el lutecio. El itrio 90 y lutecio 177 son emisores beta. El litio se puede obtener de un generador, mientras que el lutecio no. El lutecio se obtiene en un reactor nuclear. La química del litio y de los lantánidos, tenemos que el estado principal de oxidación es el más 3. El litio, si bien no es lantánido, es un pseudo lantánido, o sea que la química, el radio iónico y la carga son parecidos. También el litrio 3 y los lantánidos en estado de oxidación 3 en solución acuosa precipitan con aniones tales como hidróxidos, fosfatos o carbonatos, que son capaces de competir contra los complejos por el metal y tienen alta afinidad de estos cationes por fosfatos y carbonatos. Se puede explicar su afinidad por tejido óseo, o sea que pueden causar toxicidad en la médula ósea. También, como en los casos anteriores, poseen átomos donadores duros debido a su grandes tamaños y los números de coordinación son entre 7 y 10, aunque también pueden tener número de coordinación 6, aunque los más conocidos son el 7 y el 8, y se marcan con macrociclos con 8 átomos donadores o más. Normalmente, al menos el lutecio y el itrio, se utiliza el quelante DOTA. Tenemos que en todos estos metales, galio, lutecio, itrio, indio, podemos usar análogos del DTPA, o sea, quelantes de cadena abierta, o análogos del DOTA, quelantes de macrocíclicos. Con los análogos del DTPA tenemos un alto rendimiento de marcación bajo condiciones suaves. Tenemos que los metales contaminantes tienen mínimo efecto, pero son compuestos que, debido a la cadena abierta, son cinéticamente lábiles y se pueden disociar en condiciones fisiológicas. Mientras que los complejos con macrociclos son cinéticamente inertes, son mucho más estables, la cinética de marcación es más lenta, se requiere en muchos casos calentamiento y los metales interfieren. Importa la concentración, temperatura, tiempo de calentamiento, presencia de buffer y sobre todo es imprescindible la ausencia de contaminantes metálicos. Aquí tenemos cuáles son los agentes bifuncionales más comunes para itrio y para lantánidos, tanto los de cadena abierta como los de macrocíclicos. Vemos que en este caso lo mejor son, o sea, son metales más grandes, tenemos que tener como quelante macrocíclico el DOTA. El NOTA, que era más pequeño, no va a dar complejos adecuados, por ejemplo, con lantánidos. Sí, quizás con itrio por el tamaño. Otro de los radionucleidos metálicos importantes es el cobre. El cobre tiene varios radioisótopos que son de interés. El más común es el cobre 64, pero tenemos también el 60, 61, 62, 66 y 67. El 60, 61, 62 son emisores de positrones. El 64 es beta más y beta menos, mientras que el 66 y 67 son emisores beta menos. El cobre tiene dos estados de oxidaciones posibles, que son el cobre 1 y el cobre 2. El cobre 1 tiene una configuración de 10 y forma complejos con donores blandos como tioéteres, fosfinas y sonitrilos, y forman compuestos de coordinación con geometría tetraédrica. El cobre 2
Tiene configuración de 9 y precisa donores fuertes como aminas o carboxilatos. El número de coordinación es 4, aunque a veces puede ser 5 o 6. Y podemos tener geometría planar, piramidal o octaédrica deformada. Los agentes quelantes para el cobre también podemos usar DOTA y TETA como en los casos anteriores, pero tenemos otros que son más específicos para el cobre, como son el ciclen, ciclam o el ciclam con puente, que vemos que en el caso de los ciclam tenemos exclusivamente nitrógenos amínicos como quelantes y no tenemos carboxilatos. También podemos marcar en forma directa con cobre ligandos de tipo tiosemicarbazonas. Estos ligandos se han marcado, pero exclusivamente con acción como radiofármacos o compuestos para diagnóstico de situaciones de hipoxia. Ejemplo de moléculas de interés marcadas con radiometales, el octreotide. ¿Se acuerdan que vimos el octreotide marcado con tecnesio? Aquí tenemos el octreotide que está acoplado al quelante bifuncional DOTA y se llama DOTA-TOC, ¿ah? Que permite el marcado con galio 68, con itrio 90, con lutecio 177 o con cobre 64. Aquí tenemos el mismo péptido octreotide, pero en este caso marcado con otro radionucleido, el indio 111, y para el indio 111 fue utilizado en vez del quelante macrocíclico DOTA, el quelante de cadena abierta DTPA. Y la utilización es la misma. Aquí vemos una imagen en la cual que sirve para la búsqueda de tumores neuroendocrinos. Ahora, para terminar, podemos resumir un poco lo que estuvimos viendo sobre marcaciones de radiometales distintos del tecnesio. Los radiometales que vimos, galio, indio, lutecio, itrio, cobre, tienen algunas características químicas en común y algunas características en la marcación en común. Vimos que a diferencia del tecnesio, que tenía muchos estados de oxidación posibles, estos compuestos, exceptuando el cobre, que tiene una química diferente, estos otros radiometales, todos tienen un estado de oxidación predominante, que es el estado de oxidación +3. Eso hace que la marcación no requiera, como en el tecnesio, el agente reductor, sino que simplemente la marcación se logra por incubación del metal con el ligando en las condiciones de pH y temperatura adecuada. Un punto para destacar es la diferencia de tamaño de los metales, que hace que el tipo de quelante pueda ser un poco diferente. Si bien todos ellos se han marcado utilizando el DOTA, se ha visto que el DOTA se adapta mejor a metales más grandes como el itrio o como el lutecio, mientras que para el galio, que tiene un radio iónico más pequeño, tenemos los que forman una cavidad más pequeña, como el nota o el nodaga. Tenemos que el pH es muy importante. Todos estos compuestos tienen un rango de pH en el cual se forman hidróxidos que precipitan, y eso sería una impureza indeseable en la marcación. Entonces el rango de pH es estricto y es muy importante. Y el otro punto en común entre todos ellos es lo que mencionamos de la interferencia de los metales no radiactivos, en particular del hierro. El hierro, en realidad, porque está normalmente en más cantidad, cuando se utilizan quelantes de cadena abierta, de macrocíclicos. En realidad el problema no es con los metales, o sea, el problema con los metales, mejor dicho, no es por el radionucleido, sino que es por el quelante. Este tipo de quelantes macrocíclicos tiene afinidad por muchos metales en estado de oxidación +3, y por lo tanto es por eso que se da la interferencia. Esa interferencia no existe cuando se utilizan quelantes de cadena abierta, como puede ser el DTPA.
En el caso del indio, por su química, los quelantes de cadena abierta son mucho más usados. Con los otros radiometales, la estabilidad es insuficiente. Y bueno, resumiendo esto, creo esto es todo por esta clase. Vamos a tener una siguiente clase de marcación donde nos vamos a dedicar a la marcación con carbono y a la marcación con radiohalógenos, o sea, con flúor 18 y con radioisótopos de yodo.